Silvano Aureoles es diputado federal por el PRD y coordinará su bancada durante el periodo 2012-2015. Nació en Carácuaro, Michoacán, en 1965. Es ingeniero agrónomo y maestro en Ciencias en Desarrollo Rural Regional por la Universidad Autónoma de Chapingo. Es miembro fundador del PRD y en 2011 fue candidato del PRD a la gubernatura de Michoacán. En la administración pública se desempeñó como secretario de Desarrollo Agropecuario de su estado, presidente municipal de Zitácuaro, comisionado ejecutivo nacional y coordinador ejecutivo estatal en Michoacán de la UNORCA, la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, y presidente de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario. Fue senador de la República de 2006 a 2012. En el Senado fue vicepresidente de la mesa directiva, vicecoordinador de su grupo parlamentario y presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos. Silvano Aureoles, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en línea directa con la transición. Silvano, llegas a la Cámara de Diputados ahora a coordinar al grupo parlamentario del PRD en medio de negociaciones de las distintas fracciones. El gran problema de la izquierda ha sido siempre, más adentro que afuera, parece que el problema de cómo pactar, cómo negociar, es complicado para la izquierda. ¿Cómo llegas? Pues mira, destaco, primero agradecerte mucho la invitación. Contrario. Destaco que logramos un gran acuerdo, un acuerdo de unidad, que por cierto nos esperaban. No. Entonces logramos, desde luego, yo pongo por delante la enorme voluntad y apertura, compromiso, madurez de las distintas expresiones internas del partido, sus liderazgos, que pusieron por encima el interés del partido, del proyecto, por encima de intereses legítimos que tienen las propias expresiones, que son nada más estatutarias, y que se privilegió el diálogo, el entendimiento, el acuerdo. Eso permitió que saliéramos los dos coordinadores por consenso en el Senado y en la Cámara de Diputados. De tal manera que en principio el mensaje hacia adentro es muy bueno. Yo estoy muy satisfecho, más que por el nombramiento, que también es un gran honor y por supuesto una enorme satisfacción y responsabilidad, pero hacia adentro el mensaje es muy bueno, pero también hacia afuera. Yo creo que el mensaje que mandamos hacia una izquierda madura, o que está madurando, que está aprendiendo, que tenemos vocación de gobierno y que estamos conscientes de que para que transiten las reformas o las iniciativas que permitan las transformaciones que el país necesita, pues hay que construir esos acuerdos. No hay otra manera. Y no para que transiten las de aquellos que también debiésemos de tomarlas en cuenta, sino para que podamos cristalizar las nuestras. Entonces, yo creo que llegamos en muy buenas condiciones. Silvano, los otros partidos de la izquierda, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo, a veces el grave problema es conciliar pues, intereses, acciones, tomas de tribuna. A lo mejor tú puedes controlar a determinado tipo de diputados que ahora sí se te van por la izquierda. Ya vieron que ese tipo de acciones pues finalmente son contraproducentes, no consiguen lo que quieren y dan una imagen de un partido que pues no es serio. ¿Cómo hacerle? Pues mira, finalmente son instrumentos de lucha, son herramientas de lucha y además legítimas, ¿no? O sea, es un derecho de ejercer la protesta, de defender un punto de vista, pero bueno, sin embargo creo que también esto debe de tener moderación, porque si no se desgasta este instrumento de lucha, acaba choteándose y no logra el propósito que se busca. ¿Qué te digo con esto? Que yo no la descalifico, la protesta, incluyendo esto que, por cierto, es muy rechazado por los ciudadanos, el tema de tomar una tribuna o desplegar pancartas. Lo sabemos, lo sé. Y de entrada te diría que yo no creo que ese sea el mecanismo permanente de entendimiento en la Cámara o en las cámaras. No creo, por experiencia. Sí estoy consciente que habrá necesidad, si se requiere, si las circunstancias obligan, digamos, a que eso suceda. Luego, yo creo que vamos a trabajar mucho, a buscar hasta el último esfuerzo que haya que hacer, para que mantengamos una cercanía con los partidos aliados, con los partidos del movimiento de la coalición. Pero también tengo que reconocer que ellos tienen sus propias fracciones parlamentarias.
Para mí lo ideal hubiera sido, o para el movimiento sería muy bueno que llegásemos juntos, construir una sola fracción parlamentaria que nos permitiera llegar como bloque, y en los hechos ser la segunda fuerza, o más bien también legalmente y formalmente. Aunque en los hechos seamos el frente, seamos el bloque, seamos la coalición, pero hubiese valido la pena que también fuéramos formalmente una fracción parlamentaria. Eso te permite mejores acuerdos, hacer valer esa segunda posición en las cámaras y de esa manera responder a ese sector amplio de la población que votó por nosotros, casi 16 millones de mexicanos, y defender lo que nos ganamos. O sea, yo creo que esto es muy importante. Si nosotros no sabemos defender lo que nos ganamos, creo yo que no estamos haciendo bien las cosas. Porque esos que votaron por nosotros y nos dieron este mandato están esperando que cumplamos con esa responsabilidad. Si nosotros nos arrinconamos, nos vamos a la marginalidad, a la postura contestataria solamente. Como alguna vez lo hicieron. Y que nos ha pasado muchas veces. Bueno, los otros se ponen de acuerdo y caminan. Ah, ¿no quieren ustedes? Bueno, está bien, acá nos ponemos de acuerdo. ¿Qué quiero yo? Y eso le pido a mis compañeros y con los mismos dirigentes del partido, de las expresiones, que nuestros temas estén en la agenda y que transiten. También estarán los de los otros, porque en la democracia hay que escuchar a todos, ¿no? Y por mucho que no estemos de acuerdo y que haya diferencias, los otros también tienen que decir y habrá que respetar sus posturas. Pero yo quiero que transiten mis propuestas. A ver, nosotros queremos que transite el tema de la transparencia, combate a la corrupción. Eso ya te lo planteó el PRI. Rendición de cuentas. Formalmente no, porque yo lo he visto en los medios, que son temas de su agenda. Queremos que cambie la situación económica del país, que tengamos una economía fuerte, que crezca, que se generen empleos, que podamos atender las demandas sociales, la seguridad social, la educación pública, la salud pública, infraestructura, etcétera, etcétera. Queremos eso. Necesitamos para ello revisar una serie de asuntos importantes. Ejemplos, ley de coordinación fiscal, la llevada y traída reforma sendaria que no ha podido aterrizar, revisar los órganos de competencia económica para que rebasemos la etapa en la que hemos estado por muchos años, etcétera, etcétera. Queremos impartición de justicia, procuración de justicia, respeto a los derechos humanos, que hay que hacer ahí una serie de leyes secundarias a propósito de las reformas constitucionales que hicimos el año pasado. En fin, esos temas queremos que vayan. ¿Cómo van a prosperar? Pues estando en la construcción de acuerdos y de consensos. Y eso se da con diálogo y reconocimiento del otro. Estamos platicando con Silvano Aureoles aquí en Línea Directa con la Transición. Silvano Aureoles, hablaste de distintas reformas que todo el mundo quiere que se produzcan y esperan. Nada más cada quien le da una tonalidad diferente. Hay quien dice, hay que ir primero a una reforma política porque hay que buscar los acuerdos que garanticen mayorías. Y bueno, por supuesto, entrarle a otras temáticas que en la pasada elección... Pero no la reforma, perdón que te interrumpa, no las reformas que quiere, por lo menos que Peña ha reiterado. Quieren... Van a discutir las reformas a partir de lo que presente el Ejecutivo por el asunto de las mayorías, ¿no? Por el asunto de las mayorías. Sí, yo creo que es fundamental concluir la reforma política, porque se avanzó. ¿Eso primero? Yo no sé si primero, yo creo que puede avanzar en paralelo. Porque unas cosas dependen de la otra, evidentemente. ¿Cómo consolidamos el crecimiento económico? Requiere también una certeza en el terreno político, van de la mano. Ustedes, pero Silvano, ustedes criticaron fuertemente y siguen haciendo el uso de recursos excesivos en las campañas. La única forma de pararlo, o una de las formas, es aquel que rebase topes de gastos de campaña, habría que anular su registro o su elección. Pero ningún partido lo quiere hacer porque pues nadie quiere que le peguen a ellos. Yo creo que lo tenemos que hacer, porque hay muchos agravios y eso nos va a llevar a una situación otra vez de crisis. Superamos aquello de que el gobierno hacía las elecciones y las calificaba, el que ganaba, etcétera, etcétera. Pero ahora estamos en una nueva etapa en la que eso pareciera superado.
en donde el árbitro más o menos ha hecho su papel, aunque últimamente ha habido cuestionamientos, pero sigue teniendo incluso reconocimiento internacional. Yo digo que en lugar de debilitarlo hay que fortalecerlo, lo necesitamos, amén de quienes estén, de consejeros, la institución hay que protegerla. Luego, en los hechos, el fenómeno de compra del voto y de inducción del voto hoy pone en riesgo el tema de la democracia que queremos, por lo menos que quisiera yo y que creo que compartimos muchos, porque se están metiendo factores y poderes que vulneran y violentan el proceso democrático. Si los votos se compran, los candidatos que están en competencia, pues prácticamente se ven orillados, que no los justifico, pero se ven orillados a aceptar recursos de donde sea. No importa quién se los proporcione, el asunto es tener los recursos para comprar los votos. Entonces, ¿qué te quiero decir? Sí, yo estoy en ese ánimo, porque yo lo viví ahora en la elección pasada y lo viví en la otra para gobernador, que incluso aquí platicamos contigo alguna vez. Si no sancionamos severamente el uso excesivo de recursos públicos o de donde vengan, pero si también no cerramos la ventana para que no entren recursos de procedencia desconocida, y si no se sanciona severamente a quien compre los votos, ahora, para que compren un voto necesita quien lo venda. Bueno, pero ¿cuál es el problema que subyace ahí? Es que hay una miseria y una pobreza lacerante de los ciudadanos, sobre todo de zonas pobres, de la zona rural, de colonias populares, que tampoco justifico que la gente venda el voto. Pero si tiene sus hijos muriéndose de hambre, o requiere una medicina, o se está mojando, etcétera, etcétera, va a aceptar lo que le ofrecen, y lo que sea, comida o dinero en efectivo. Entonces, sí se requiere, porque hicimos la reforma electoral en el 2008, pero le encontraron rendijas. En todos lados. Pero son los mismos partidos los que la aprobaron y los mismos partidos los que pues, permiten que esto es correcto. Así, ¿no? Es un es poco correcto. absurdo, entonces, mira, ¿no? finalmente ahí somos responsables todos. Los partidos que hicimos la reforma y quienes finalmente fuimos a cumplirla o no. Ahora, yo creo que fue un ejercicio, hay un paso importante en la reforma electoral, en la reforma constitucional en materia electoral, pero creo que nos centramos fundamentalmente en un asunto, en regular la relación de los candidatos con los medios. Digamos, a ver, si evitamos ya que el candidato sea el que pague directamente, pues ya resolvimos el asunto. ¿Cuál? ¿Fue al revés? Entonces abrimos la puerta de atrás para que circule lo que se requiere. Ahora, en términos de reforma hacendaria, Silvano, ustedes dicen, lo que quieran, nada más no empiecen con IVA en alimentos y medicinas. ¿Cómo hacer conciliable un proyecto de izquierda para recaudar más con lo que ustedes pues, ven, por supuesto, de mayoría dentro del PAN y el PRI para aprobar una reforma fiscal? Bueno, nosotros no nos cerramos al tema de la reforma hacendaria, porque sentimos que el tema fiscal se queda corto. Así es. Bueno, ahí coincidimos, pero decimos, a ver, ¿por qué otra vez poner por delante el tema de medicinas y alimentos? ¿Qué nos preocupa? Que siempre el gobierno en turno se ha ido por lo más sencillo. Como tú ya pagas, pero además estás obligado a comprar comida, y en la medida que va avanzando la edad de la población es una cuestión, una demanda muy fuerte de medicinas, pues sabes que es un mercado de contribuyentes cautivo. Pero eso siempre han pagado, ¿verdad? O sea, otra vez irles a cobrar a los que siempre han pagado. Segundo asunto, el argumento que manejan los promotores de esa iniciativa, dicen, al cabo los pobres son los que menos van a pagar. Una, consumen menos, y el otro es que va a haber dinero para empujar programas sociales. Y eso suena muy bien. No me gusta eso de que son los pobres los que consumen menos, porque finalmente es hasta una grosería, es una ofensa. Bueno, pero no es ese donde está el problema del déficit fiscal o de la falta de recursos. El problema es que tenemos una base de contribuyentes muy baja, no por una expresión peyorativa, pero siempre nos comparan con Haití en el nivel de recaudación, los huecos por donde evaden, eluden o recuperan cantidades millonarias de recursos, los regímenes especiales. Un caso especial que digo, genera polémica, pero con este concepto del régimen especial en materia del sector primario,
¿Sabes cuántos se cuelan ahí? Grandes transnacionales Pues sí. que evaden pagar impuestos. Pues no, espérate, es que nosotros producimos los alimentos. Y entonces promueven un movimiento de productores en pequeño que apenas se mantienen, que no concurren ni siquiera al mercado, sino que es autoconsumo, y te dicen, es que cómo le vas a grabar el tema primero, pues pobrecitos, aparte les vas a cobrar. No, pero ahí no está el problema, sino que es una carretera, es una autopista que abren estos sectores de transnacionales fundamentalmente, y donde no pagan impuestos. Entonces, yo digo, órale, vamos a entrarle al debate del tema. Claro que el país necesita dinero, necesita generar riqueza, necesita recursos. Nosotros lo necesitamos, somos gobiernos en varios estados, somos gobierno, gobernamos muchos municipios, por no decirte cientos de municipios, y requieren recursos. ¿De dónde los vamos a tomar? No hay manera de combatir la pobreza si no generas riqueza. Y para generar riqueza tienes que resolver estos asuntos. Los órganos de competencia económica, que pues, tú sabes cómo están, son parapetos, pocas veces toman decisiones de a de veras, pero aunque las tomen no tienen los dientes para hacer que se cumplan las reglas y que se cumpla la ley. Entonces son muchas cosas que van de la mano y no es el IVA en medicinas y alimentos. Estamos platicando con Silvano Aureoles aquí en Línea Directa con La Transición. Silvano Aureoles, hablaste del tema de ley de coordinación fiscal y creo que uno de los problemas fundamentales para este país y que va a tener que manejarse es esta ley de coordinación fiscal. Vieja, obsoleta. Pero no solo eso, sino que les permite a los gobernadores de todos los partidos, incluyendo los del PRD, sí, hacer lo que quieren con el dinero que reciben de la federación, por un lado, y segundo, estar en la comodidad de no cobrar impuestos y además pedir prestado, y unos, que no son de tu partido, pero unos por ahí hasta quedárselo en la bolsita. Bueno, es un problema general. A ver, la ley de coordinación fiscal ya está muy obsoleta, pero además es muy injusta, es centralista, se hizo en los mejores tiempos del PRI. Y obviamente el PAN no promovió su reforma porque también ejercieron el poder igual, pues a todo el mundo le gusta tener el control, la rienda en las manos. También, es muy tentador. Los perredistas, sí, no? Por supuesto. Así es. No hemos gobernado el país y no lo hemos visto, espero que no suceda eso, pero en el ámbito de los estados hacemos lo mismo, incluyendo el jineteo del dinero que va a los gobiernos municipales. No se lo sueltan. Y te lo entrego si vienes y te cuadras. Es decir, una cosa que no debiera ser. Bueno, entonces tiene que reformar esa ley de coordinación. Desde el tema del reparto de la hacienda, porque ¿sabes cuánto les toca a los estados y municipios? 20 centavos de cada peso. A los municipios les llegan 3 centavos. Bueno, luego, este asunto de la coordinación también tiene que ver con el tema de la transparencia y rendición de cuentas. Porque hay muchas áreas de opacidad. Entonces, hay un problema de a dónde se destinan los recursos y cuáles controles hay para evitar que justamente pase lo que tú dices, que los tenemos que revisar. Y el otro, el tema del endeudamiento. Mira, hoy el 85%, 90% de los ayuntamientos están en quiebra. Están en bancarrota, que apenas tienen para la luz, para los policías mal pagados, la basura y pagar el personal. Y los estados van para el mismo camino. Si no se resuelve, ese va a ser un problema mayúsculo en el futuro, porque esta ley no está bien. ¿Qué más tiene la ley de coordinación fiscal que hoy no se aplica? El tema de la recaudación de impuestos. ¿Quiénes son el único que tiene las facultades plenas para cobrar impuestos? Es la federación. Y entonces los gobiernos municipales, y además por cálculo electoral, no se meten a cobrar impuestos. Pues no puede ser. Porque si yo soy presidente municipal y cobro impuestos, mis cuates de la cuadra se van a enojar, y además son los que me dan en la campaña y es el rico del pueblo. Entonces, y son los que no pagan. Y entonces muy fácil, mándenme el dinero porque yo estoy aquí, pero no tengo. Eso no puede seguir así, para todos. Entonces, esa urge reformarla, la ley de coordinación fiscal, para tener responsabilidades compartidas en materia de recaudación y, en consecuencia, retorno de recursos. Ahora, cuando ustedes tratarán de formar alianzas para poder pasar estas reformas dentro de la Cámara de Diputados, pues ahí están los interlocutores. Vas a tener a una contraparte en Manlio Fabio Beltrones. Sí. Está duro, ¿no? Pues mira, Manlio es de los políticos más experimentados, yo creo que tiene, y con mayor capacidad de negociación. De negociación, además un tipo muy, muy listo, muy inteligente. Tengo buena relación con Manlio, convivimos 6 años, como la tengo también con Villarreal, fuimos compañeros aparte en una legislatura de diputados pasada. Entonces creo que hay condiciones para entendernos.
para dialogar, para construir los acuerdos, pero además yo creo que vamos con ese ánimo. No quiero que nos dejen en la antesala pues, de las reformas. Tenemos nosotros 8 ejes fundamentales de nuestra agenda legislativa que derivan en muchas leyes y muchas reformas que hay que hacer, algunas constitucionales y otras que son leyes secundarias. Pero hay que ir a construir el acuerdo. Ahora, qué bueno que Manlio tiene esa capacidad y esa apertura, porque eso va a obligar, por es un hombre inteligente, va a obligar al grupo que hoy ganó, porque no son del mismo grupo, por cierto, no creas que va a estar fácil el asunto, por lo menos eso es lo que se ve hacia afuera, se percibe, de tal manera que están obligados la fuerza en la Cámara y quienes estén del otro lado, si es que el tribunal fallara en ese sentido, que hay que esperar que resuelva. Bueno, pero no pueden avasallar. A ver, el PRI sacó el 32% de la votación. Ese es el porcentaje. Lo otro lo sacó el Verde, pero el PRI sacó 32%. De tal manera que cuál avasallamiento en la sur. No, esto no pasó. Y si esa idea hubiera de ir a la Cámara, o en las cámaras a avasallar y otra vez a regresar al pasado y nos toca todo y ustedes, pues sería una ruta no transitable. Y yo creo que aquí es lo importante de que Manlio, yo no lo siento en esa ruta. El tema de la seguridad o la inseguridad, se hablaba todo el tiempo de reformular el proyecto, cambiarlo. Tú, bueno, lo viste en Michoacán, lo sigues viendo en Michoacán. Sí. Es una situación en donde probablemente haya que tomar, incluso también dentro del propio Congreso, medidas. Sí, hay que sacar el paquete de reformas en materia de seguridad pública, Ya están que atorados. todo el mundo le saca el parche, ¿no? Y en materia de seguridad nacional, hoy mismo las Fuerzas Armadas, o sea, sobre todo el Ejército, reiteran la necesidad, o algunos miembros del Ejército, porque así lo vi, reiteran la necesidad de mayores facultades para la tarea que se les encomendó. Y yo creo que tienen razón, o sea, es entendible, es una tarea compleja. Se les mandó a la calle a combatir un fenómeno para el que no estaban preparados, ni esa es su competencia. Bueno. Y además hay toda una teoría, ¿por qué el Ejército no debería ir al combate del crimen organizado, a la seguridad pública? Por muchas razones de carácter estructural del propio Ejército. Bueno, pero la realidad así está. No hay otra. Y yo creo también, aunque no ha sido nuestra postura en favor del Ejército en estas tareas, pero también entendemos que no hay otra manera. Mientras se fortalece un cuerpo policíaco no corrupto, profesional, etcétera, etcétera, pues no vamos a dejar esto en manos de la delincuencia, no dejar el país en manos de la delincuencia. Bueno, hay que entrarle, se quedaron ahí en el cajón, en la Cámara de Diputados, hay que sacarlas. Y te voy a decir una cosa que no debería de decirla tan temprano, pero yo me opuse al asunto de la policía única en los estados, pero no en sí mismo por la decisión de la policía, sino porque no estoy de acuerdo en que le quiten las facultades al municipio, porque no es solamente en esa materia de seguridad pública, porque no es solamente combate a los delincuentes, al narcotráfico, sino que tiene que ver con otras tareas elementales. Bueno, el alumbrado público es un asunto de seguridad pública. Entonces, yo creo que el paso que hay que dar tiene que ser en ese sentido. Si no, no vamos a poder. Los estados donde el crimen está más amarrado es porque controlan la mayoría de los municipios, empezando por las policías. Bueno, pues ahí está. Silvano Aureoles, muchísimas gracias. Oye, te agradezco infinitamente. Pues Silvano Aureoles, aquí en Línea Directa con La Transición.